Bernabé Lucero, el salamanquero. Se cuenta que Bernabé Lucero fue un guitarrista favorecido por el mismo diablo al que le entregó su alma a cambio del talento. Lucero era un peón rural y un buen día apareció tocando la guitarra de un modo magistral. La gente que ignoraba lo del pacto quedaba asombrada al escucharlo y se preguntaba quién le habría enseñado a tocar de ese modo. Bernabé era un hombre de campo, muy huraño, de pocas palabras. Vivía cazando en el Gualicho, muy cerca de la colonia San Antonio. Su guitarra estaba toda revestida de cueros de zorro. Todos conocen en Río Negro, al bajo del Gualicho, como la vivienda del diablo. Creen que el diablo es el dueño de este bajo y que hace todo tipo de malas jugadas. «Vengan conmigo al bajo del Gualicho», se lo escuchaba decir a Bernabé. «Si son hombres de coraje, les voy a mostrar dónde aprendí a tocar así la guitarra». Lucero contó otras cosas también. «Hay que ser muy valiente para entrar en la Salamanca», decía. «Hay que pasar un nido de víboras que están medio dormidas en la entrada. Tener mucho cuidado para no despertarlas. Una vez que se pasa las víboras, te encontrás con dos toros peleadores que todo el tiempo están chocándose con las astas. Van para atrás para tomar envión y toparse. Ahí nomás, ahí te tenés que meter en ese claro. Todo el tiempo se te aparecen dificultades, pero una vez que entras ahí, aparece un valle blanco que parece un sueño. Se escucha música y hay mucha luz». Allí se encontraba con el diablo, pero Bernabé interrumpía su relato. Se cuenta que por las noches se escuchaba la guitarra de Bernabé tocando sola. El Chiqui. Dicen que el Chiqui es un duende maligno, de enojo fácil y terrible, que castiga con sequías y terremotos y distribuye las lluvias y los vientos a su antojo. Símbolo de la fatalidad y la mala fortuna. Los calchaquíes le adjudican la causa de todas las adversidades, por eso realizan rituales para conjurarlo. Cuentan que es vengativo, sanguinario, feroz. Las fiestas en su honor fueron una costumbre en los sectores áridos y montañosos de Catamarca y La Rioja. Cuenta don Peralta, un poblador nacido en el ya abandonado pueblo del Pantano, que para celebrar la fiesta del Chiqui, hombres y mujeres se juntaban debajo de un algarrobo con varias tinajas llenas de aloja. Días antes, los hombres salían a cazar liebres, guanacos, pumas y algunas aves. Con las cabezas de los animales que cazaban daban vueltas alrededor del árbol cantando. Por la tarde organizaban carreras, se alejaban del árbol y a una señal dada corrían hacia él. El primero que llegaba recibía el premio, guaguas de masa y bizcochos. La cacería de animales salvajes, el baile, el canto, la competencia, los brindis, reflejaban la forma andina de comprometer la suerte adversa, para que no castigue tanto. La fiesta tenía como objeto conjurar la mala suerte en tiempo de seca u otras calamidades. ¿Escuchaste alguna vez hablar de Lucumar? Dicen que es una mezcla de oso y hombre, peludo, espantoso, cuyos rasgos humanoides lo transforman en una verdadera bestia. Aunque vive en cuevas en la profundidad de las yungas,
o la quebrada, habita en la mente de los pobladores de la región. Cuenta la leyenda que Lucumar rapta mujeres y tiene hijos con ellas. Además, también se dice que roba niños y niñas. Suele aparecer de improviso y aterroriza a todo el que lo ve. Si se le grita, responde de lejos con voces similares a la humana, y si los perros lo atacan, se defiende a garrotazos. Su nombre significa oso en quechua y aymara. También se lo conoce como ucumare, ucumari o jucumari, aunque la descripción de su aspecto cambia, al igual que los lugares donde aseguran verlo. Todo coincide en que es un animal salvaje de rasgos fuertes. Posee una larga barba y su cuerpo está cubierto de pelos. Sus manos y pies son grandes. Tiene una extremada fuerza y es muy ágil, ya que trepa árboles sin importar su altura. Vive en las cavernas en escondites que selecciona cuidadosamente, porque allí llevará a sus víctimas. Hay quienes afirman que merodea los ríos y las vertientes, lugares que elige para bañarse. Se dice que no puede ser nombrado, porque si lo nombrás, aparece y no duda en llevarte con él para sus maléficos fines. ¿Quién es el familiar? ¿Qué cuenta la gente de sus apariciones? ¿En qué contexto surge esta figura aterradora y con qué propósito? Dicen que el familiar es un ser diabólico que recorre los ingenios azucareros del noroeste argentino. Aparece en forma de perro negro con ojos rojos encendidos por la noche. La cadena de hierro que arrastra produce un sonido espeluznante. Ruidos sibilantes van anunciándolo. Desde hace más de un siglo, el familiar pertenece al dueño del ingenio moderno, al igual que la centrífuga y el molino industrial. El familiar cuidará de la riqueza del dueño a cambio de que este último le suministre por lo menos un obrero por año para su alimentación. El mito del familiar, como todos los mitos orales en general, no tiene autor, sino una autoría colectiva. Los autores y el auditorio no son separables. En la creación de este mito hay un fuerte influjo francés. Documentaciones fílmicas y testimonios de los habitantes de los alrededores del pueblo parecen evidenciar que los Blaquier, Nogués y Leret no eran tan solo los más importantes empresarios azucareros, sino también los que han pactado con los perros familiares más horribles de las provincias del noroeste argentino. Lo que les voy a contar es una historia que tuvo su auge a fines del siglo XIX y llegó a nuestro país de la mano del progreso industrial. Fue en ese momento que el norte argentino proliferó en la industria azucarera y se instalaron ingenios en grandes extensiones de tierra. Para poder llevar adelante tan fatigoso trabajo, se contrataron obreros que venían de todas las provincias del país y también a inmigrantes de países limítrofes. Los sueldos eran de hambre y las condiciones de trabajo infrahumanas. Por entonces se hablaba del familiar, un perro negro de grandes proporciones con ojos rojos llameantes y garras muy afiladas. Dicen que siempre estaba hambriento y que en sus garras tenía la fuerza de 1000 hombres. Parece que el dueño del ingenio, a cambio de mantener la prosperidad de su negocio, le entregaba unos cuantos peones por año para que los devorara. Por lo general, el patrón mandaba a uno de los obreros a buscar herramientas a un cuarto alejado, que siempre estaba cerrado con candado. El peón iba y después
Silencio. Nunca más se sabía qué había sido de él. Todos decían por lo bajo, se encontró con el familiar. También todos sabían que era muy difícil matarlo a pesar de llevar un facón, una cruz y un rosario para protegerse. Pero si por esas cosas algún obrero lograba salvarse, el patrón se encargaba de mandarlo bien lejos. Durante un buen tiempo esta historia no circuló más en los ingenios, hasta que en la década del 70 volvió a ser contada. Una noche, en Libertador General San Martín, el pueblo se oscureció. Se recuerda esa noche como la noche del apagón de Ledesma. Algunos aseguran haber visto al familiar en los cañaverales. Otros vieron camionetas del ingenio llenas de gente sacada por la fuerza de sus casas. El cacuy. Vive en la selva un pájaro nocturno que al romper el silencio de la noche estremece las almas con su lúgubre canto. En épocas muy remotas, cuentan que una pareja de hermanos habitaba en un rancho en medio del monte. Vivían solos desde la muerte de sus padres. Él era bueno, ella era cruel. El muchacho amaba a su hermana, pero ella lo rechazaba. Desesperado abandonaba en ocasiones la choza, internándose en las marañas del monte. Vagando él por el monte, pensaba en ella. Para alimentar a su hermana llevaba al rancho las algarrobas más gordas, los mistoles más dulces, las más sazonadas tunas. También llevaba saba, los pescados en el remanso del río, o tal vez un quirquincho de la barranca próxima. Palmo a palmo conocía el monte, y siendo cazador de tigres, además protegía la morada. Buscador de mieles, nadie tenía más despiertos ojos para seguir la abeja voladora que llevara su colmena. Todo esto le costaba trabajo y pequeños dolores, pero su hermana, en cambio, se mostraba indiferente. Cuentan que una tarde volvió sediento, herido y fatigado. Pidió entonces a su hermana un poco de agua para beber y limpiarse las heridas. Ella, malvada, la dejó caer en el suelo. El hombre una vez más ahogó su desventura. Al siguiente día le hizo lo mismo con la comida. Cansado de tantos desprecios, la invitó a acompañarlo a un sitio distante, donde había descubierto miel, pero su invitación encubría designios de venganza. Cuando llegaron allí, la hizo subir al árbol más alto. Cuando ella llegó a la parte más alta, él empezó a descender por el tronco, desgajándolo a hachazos. Una vez en tierra huyó sigilosamente, quedó presa en lo alto la infeliz. Transcurrieron instantes de silencio. Ella habló, nadie le respondió. Abandonada a semejante altura sobre un tronco liso y largo, sin otras ramas que aquellas a las que se aferraban sus manos, espiaba para ver si el hermano reaparecía por ahí. La acometían deseos de arrojarse, pero le temía la brusquedad del golpe. Mientras tanto, la noche iba descendiendo. La garganta le había quedado muda y la lengua se le pegaba en la boca con sequedad de arcilla. Tiritaba de frío y sentía el alma mordida por implacables remordimientos. Los pies, en el esfuerzo con que ceñían su rama de apoyo, fueron desfigurándose en garras de búho. La nariz y las uñas se encorvaron y los dos brazos abiertos se emplumecieron desde los hombros a las manos. Se vio de pronto convertida en ave nocturna. Así nació el cacuy.
La pena que se rompió en su garganta llamando a aquel hermano es el grito que aún resuena en la noche por el monte santiagueño, gritando, Cacuy, Turay, Cacuy, Turay.